A todos, estamos ya en vivo con el discipulado de esta noche. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo en el cual nos hemos encontrado con la presencia de Dios en nuestra vida, entre nosotros. Hemos orado por diferentes temas. Estamos con una gran expectativa de la enseñanza también. Hemos recibido mucha enseñanza también de cada una de las personas que han participado. Alabamos a Dios por ello. Miren, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Y en este caso es la séptima bienaventuranza. Voy a hacer una oración antes de iniciar. Bendito Dios, ponemos este discipulado delante de ti, que seas tú quien hables, que seas tú quien dirijas, que seas tú quien des la revelación a cada uno de las personas que escuchen, ya sea en vivo o posteriormente, Señor, en las diferentes redes y por los diferentes medios. Gracias por tu palabra es verdad y podemos estar confiados en ella, en tus enseñanzas. Gracias por el amor con el cual tú nos enseñas todas las cosas que necesitamos saber. Y gracias porque nos has dado la vida y el deseo y el gozo de servirte. En el nombre santo de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Es el momento, es el tiempo en el cual es la séptima reunión y estamos comentando la séptima bienaventuranza. Han pasado ya 6 bienaventuranzas previamente y estamos con la séptima que dice en el Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo le pido al Señor sabiduría y entendimiento, comprensión de su voluntad para poder discernir este tema de los pacificadores y que serán llamados hijos de Dios. Antes de continuar, pido que vayamos a Juan 16:33. Le pido a la pastora Adriana si puede leer Juan 16:33. Es un solo versículo, es breve, pero nos va a dar una gran revelación. Adelante, pastora. Amén, hermano. Dice así la escritura en Juan 16:33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Y cerramos el micrófono. Muchas gracias. Miren, empezamos el comentario del tema diciendo de dónde es la fuente de paz y vamos a terminar de la misma manera. No olvidemos esta frase, que en mí tengáis paz. La verdadera paz no está y no reside en ningún lugar, y menos en el mundo. El diagnóstico del Señor Jesucristo es que en el mundo tendríamos aflicción, apuros, dudas, incertidumbres, temores, pero en mí tendráis paz, en mí, solo en Él tenemos paz. Y podemos darle el título a este estudio de esta bienaventuranza, la senda de la paz, el camino de la paz. Miren, el Nuevo Testamento se le podría llamar el libro de paz, pues 88 veces menciona la paz. Las cartas del Nuevo Testamento empiezan y terminan, muchas de ellas, con una oración de paz a favor de los que leen y creen y obran según la palabra de Dios en estas cartas.
En segunda de Tesalonicenses 3:16, vamos rápidamente, tenemos varias citas, esperamos ver rápido. Si alguien ya la encontró, por favor lea la segunda de Tesalonicenses 3:16. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. De esta manera, muchas gracias. De esa manera termina propiamente la segunda carta a los tesalonicenses. Aquí El está. Señor de paz os dé siempre paz. No podemos darle a las personas la paz nosotros. Podemos ser grandes oradores y conocer mucho la palabra de Dios, pero difícilmente van a tener paz por nuestras palabras. Pero sí, logramos convencerlos y alentarlos a que vengan al Señor de paz. En el mundo tendréis aflicción, en mí tengáis paz. Eso es nuestro propósito, llevarlos, convencerlos, alentarlos a que busquen al Señor de paz. Jesús, cuando se ausentó de sus discípulos, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No lo vamos a buscar, anótenlo, es Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Miren, nuestro Señor Jesucristo no tuvo posesiones materiales que dejar. Su manto fue todo, se lo repartieron en 4, fue todo lo que su posesión que él tenía sobre esta tierra, pero él dejó una herencia, él dejó paz, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Hay una anécdota que viene mucho al caso por lo que estamos viviendo. La noche antes de que Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, al final, estaba escribiendo un discurso, fíjense, una noche antes de que muriera Roosevelt, presidente de Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra, estaba escribiendo el discurso que él pronunciaría en San Francisco con motivo de la Organización de las Naciones Unidas. Y estas son las últimas palabras que él escribió: hoy por hoy confrontamos el hecho preeminente de que si la civilización ha de sobrevivir, nosotros debemos cultivar la ciencia de las relaciones humanas, la habilidad de que toda la gente de todas las clases vivan juntos, trabajen juntos en el mismo mundo de paz. Y nos preguntamos, bastantes años después, casi 70 años después de que este discurso se dijo y se fundaron las Naciones Unidas, ¿cómo puede esta paz alcanzarse en nuestro mundo contemporáneo? Pues de eso trata el Evangelio, precisamente de eso. Los discípulos estaban siendo enviados a un mundo dividido para hacer paz. Notemos tres cosas acerca de nuestro texto, de nuestro tema. Tres cosas. La paz. ¿Qué es la paz según la palabra de Dios? Número 2, el pacificador. ¿Quién es el pacificador? Número 3, la promesa. La promesa. ¿Y cuál es la promesa? Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa ser llamado hijo de Dios? La paz. Vamos a empezar por la paz. ¿Qué es la paz? Vamos a Lucas 12, del 49 al 53. Antes de leerlo, pero ya búsquenlo, si alguien lo tiene, prepárese para leerlo. Lucas 12, 49 al 53.
Miren, Jesús no está en sus predicaciones hablando de paz a cualquier precio. No, Jesús nunca habló de una paz a cualquier precio. Algunas clases de paz son, en verdad, no cristianas y no deseables. Los cristianos no estamos buscando la paz a cualquier precio. ¿Quién lo tiene ya? Lucas 12, 49. Amén. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Muchas gracias, hermana. Ciertamente este pasaje es un pasaje difícil de entender. Decimos, ¿cómo es posible que Cristo haya predicado esta palabra? De que Él no vino a traer una paz a cualquier precio. Definitivamente, Él no vino a traer una paz a cualquier precio. Por eso el mundo estará dividido ante la predicación de Cristo. Y Él, para lograr esa paz, versículo 50, Él tenía que ser bautizado. ¿Bautizado en qué? En la renunciación, en el sufrimiento, en la agonía, en la cruz, en la muerte. Y dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? La paz que Cristo vino a traer no es ausencia de lucha. Cualquiera dice, bueno, ya que allá en el este de Europa, dejen las armas a un lado. No, la ausencia de lucha no es la paz que Cristo vino a traer. Miren, cuando Cristo estuvo en la tierra, se hablaron estas palabras y el imperio romano era el que dominaba. La gente había perdido todo deseo de luchar, porque eran tan fuertes ellos en el dominio, los romanos, que los diferentes pueblos se doblegaban a la voluntad romana. Había paz, pero no era la paz verdadera. Podemos decir con certeza que la paz es una fuerza positiva. La paz es una fuerza positiva. Uno puede, pongo este ejemplo, uno puede limpiar un jardín que está lleno de maleza, puede quitar todas las hierbas y el jardín se queda limpio de hierbas malas, pero esa limpieza no lo hace un jardín. Un jardín será solamente cuando se cultiven flores, se siembren diferentes plantas que concuerden, que hagan armonía, que surjan las flores, los retoños y las plantas se sientan contentas y vengan las abejas, diferentes animalitos a alimentarse. Ese es un jardín verdadero. Se limpió el jardín, se quitaron las malezas y se sembró y se cultivó un jardín. Hay un ejemplo en la profecía de Miqueas, no lo vamos, pero anótenlo, Miqueas 4:3, tenemos muchas citas y no podemos ir por todas. Y allí habla de un tiempo en el cual la guerra va a cesar, Cristo va a venir, se va a establecer el reino, se acabarán las guerras de momento, se acabarán las guerras, luego habrá otra guerra muy grande
porque hasta que no venga la regeneración de todas las cosas, no cesará verdaderamente el hombre de ser necio con esto de las guerras. Pero en Miqueas 4:3 habla de que pues todas las armas, todas las lanzas, las espadas se han de quebrar, habrá un tiempo de paz, pero para tener solamente la paz, no es solamente necesario quebrar las armas y deponer las armas, no. Dice también Miqueas que las armas deben convertirse en arados y, y las lanzas en hoces. Las hoces sirven para cultivar los jardines, para limpiarlos, y los arados, pues, para abrir los surcos. Entonces, no nada más hay que deponer las armas, hay que usar los recursos para cultivar, para tener paz, no solamente en el mundo, sino también en nuestras almas. No basta con erradicar el odio, la sospecha y el temor, sino que también hay que cultivar el amor, el gozo, la paciencia, el entendimiento. Hay que sembrarlo en los corazones, empezando por el nuestro, y hay que cultivarlos. La paz es algo que no es pasivo, es algo por lo cual hay que luchar. La paz es algo que debe de hacerse. El, los pastores han predicado mucho de que el verdadero cristiano no es un ser pasivo, es un ser que está continuamente buscando las buenas obras que demuestran su fe. Nunca vamos a ganar la salvación por las obras, pero el hombre salvo, el hombre redimido, está hecho para buenas obras. Y el hombre redimido es un pacificador, porque la paz es algo que debe de hacerse, que cuesta trabajo, que hay que trabajar en ello. Debemos ser pacificadores si queremos entrar en el reino de Dios. Miren, vamos a Gálatas 6, 7 y 8. Si alguien me lo encuentra antes que yo, por favor léalo. Tenemos que darle prisa. Gálatas 6, 7 y 8. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén, amén. Amén. Hablábamos de sembrar la paz, ¿verdad? De sembrar la paz. No nada más basta cesar los pleitos, cesar los egoísmos, cesar. Hay que sembrar el amor, el entendimiento, el amor por la palabra de Dios. Entonces, la paz es algo que debe de hacerse. Porque todo lo que sembremos, pues es lo que vamos a cosechar. Dios no puede ser burlado. Nunca vamos a poder burlarnos de Dios, porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Lo que sembremos en la carne y para la carne, pues corrupción, pero para el espíritu y por el espíritu y del espíritu, vida eterna. Amén. Número 2, la paz no es indiferencia. Algunos pensamos, en algún tiempo pensábamos que con ser indiferentes somos pacificadores y entonces seremos llamados hijos de Dios. No, esa actitud de no interesarte, las indiferencias a las necesidades del mundo, indiferentes a las cosas que causan división en el mundo, aún en la iglesia, aún en las familias. Algunos cristianos han sido enseñados o piensan que la fe es resignación. Me gusta mucho cuando nuestro pastor nos sacude
nos sacude para decirnos, no seas un cristiano resignado, no aceptes del mundo tal como es, que han sido enseñados de que acepten la enfermedad y el desastre como la voluntad de Dios. ¿Y por qué están en guerra? Pues es la voluntad de Dios que estén en guerra. No, no es la voluntad de Dios. Si bien Jesús vino a traer espada, no paz, pero para lograr los propósitos del reino de Dios. La paz es algo que podemos tener únicamente luchando por ella, luchando. Muchas cosas se van a oponer a la paz, a la verdadera paz que Cristo nos vino a enseñar. Pero Cristo está contando que los ciudadanos del reino lucharán para establecer la paz en Cristo y solamente en Cristo. Debemos pelear la paz, por la paz y en la paz, con estrategia, con insistencia y con persistencia. Punto número 2, el segundo tema es el pacificador. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que serán llamados hijos de Dios. Bueno, el pacificador, ante todo, es uno que ha hecho la paz con Dios. Ya hemos hablado de 6 temas antes de llegar al 7º. No los voy a repasar, no tenemos tiempo. El pacificador es uno que ha alcanzado la paz en su propia alma. Ninguna persona puede ser un pacificador eficaz si él mismo no lleva paz en su interior. Ningún hombre le puede dar a otro algo que él mismo no posee. El hombre cuyo corazón está partido en dos, de doble ánimo, como se ha predicado muchas veces, ese hombre de doble ánimo está lleno de conflictos, animosidades, no puede impartir ninguna paz profunda a nadie. Jesús dijo, si una casa está dividida contra sí misma, pues tal casa no puede permanecer, ¿verdad? Hay tres áreas donde la vida puede estar dividida. El área del yo interior y el exterior. Los fariseos eran expertos en estar divididos, practicaban la religión para ser vistos de los hombres, pero por el dentro eran sepulcros blanqueados, les dijo Cristo, les llamó hipócritas. Número 2, se puede estar dividido adelante y atrás. Nosotros estamos hechos para caminar, para seguir hacia adelante. Prosigamos nuestra vida en pos del supremo llamamiento, dijo Pablo. El caminar hacia atrás es un atraso. ¿Qué caso tiene ver hacia atrás, caminar hacia atrás, si no vas hacia allá? Vas hacia adelante. Vas hacia adelante. Lo que aconteció en el ayer ya pasó. Lo que va a pasar en el mañana solo podemos conjeturar. Muchos podemos tender a vivir en el pasado. Nos sobrecogemos con los fracasos del ayer y se nos hace difícil hallar el camino hacia adelante. Muy importante, en vez de arrepentimiento verdadero, solo tenemos remordimiento. Y el remordimiento, déjenme decirles, es una preocupación inútil. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero es una experiencia redentora que cambia vidas. ¿Por qué? Porque nos conduce hacia el perdón. Y sabes una cosa, en el perdón hay paz. Hacemos la paz con Dios. Primero, tenemos que tener la paz con Dios para después tener la paz con los hombres. El punto número 3 de las divisiones del alma es cuando tenemos una naturaleza pues que tiene sube y bajas.
Recuerdo una predicación del pastor en que hablaba de subir las colinas o aplanar los cerros para rellenar las oquedades del camino, ¿verdad? Podemos estar divididos, podemos estar dando tumbos hacia arriba, de repente estamos muy exaltados y casi tocamos el cielo, y a veces estamos deprimidos y no tenemos ninguna proyección. Hay un pasaje que sí me gustaría verlo rápidamente porque a mí me impactó mucho, Primera de Reyes 18:21. Lo voy a leer yo. Si no lo tienes rápidamente, yo te lo digo. Dice Elías cuando estaba preparando el altar y estaba preparando la demostración de Dios que Dios le pidió en frente de todo el pueblo. Ya saben que estaban, Acab convocó a los hijos de Israel y a todos los profetas de su reino, y solo había un profeta de Jehová, Elías. Los demás eran profetas de Baal. Y Elías dijo, 18:21, Primera de Reyes 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo, al pueblo de Israel, los llamados al pueblo de Dios, y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y saben qué dijo el pueblo? No respondió palabra. Era un pueblo dividido en su mente. Era un pueblo, qué trágico cuando uno no hace decisión para Dios. Hay una maravillosa paz interior al alcance del que se decide por el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que tenemos que aprender y aprenderlo desde muy temprana edad, aprenderlo de Cristo. ¿Cuáles son las cosas que deben tener prioridad en nuestra vida, en nuestra alma? Tenemos que distinguir en aquellas cosas que son fines y aquellos que son medios. Hay cosas que no tienen mayor importancia, son los medios. Hablaba la pastora de los jóvenes que se educan y que tienen una profesión. Algunas estudian medicina y a veces aún jóvenes cristianos ven como finalidad la profesión y se dedican a la profesión como único fin. No, la profesión y la educación que puedan tener los jóvenes es solamente un medio para ser mejores ciudadanos, para ser mejores cristianos, para poder ser mejores en la sociedad y tener más recursos que proporcionar. No es un fin, es un medio. La educación es un medio para llegar a un fin. El fin es ser un hijo de Dios, ser un verdadero pacificador, ser alguien que está obrando según la voluntad de Dios. Número 3, el pacificador está contribuyendo a la paz en el mundo. En efecto, hay que contribuir a la paz en el mundo, de la manera en que Dios nos lo permita. Hay que contribuir a la paz en las familias. Se oró hoy porque hubiera paz en las familias que están a punto de romperse. No hay paz. Hay que trabajar por la paz entre los jóvenes. Dice que en los postreros tiempos los hijos se acercarán a los padres y los padres a los hijos, porque no hay paz. No hay paz entre los padres y los hijos, entre las madres y las hijas, entre los padres y las hijas. El Señor quiere cerrar filas.
Ahora bien, concluimos con esto. El pacificador es bienaventurado. Jesús nos dice en esta bienaventuranza que el pacificador es bienaventurado. El cristiano hallará felicidad en el acto mismo de hacer la paz. Jesús prometió que el hombre que trata activamente, una vez más, hay que ser activos, de reconciliar a los grupos en conflicto, ya sean individuos, grupos en la iglesia, clases, razas o naciones, experimentará un sentido de gozo y satisfacción que no vendrá aquellos que simplemente anhelan la paz y oran por ella, pero no hacen nada. El Señor nos manda a trabajar en pos de la paz. Y número 2, el pacificador, muy importante, y es lo más importante, será llamado Hijo de Dios. Muy rápidamente quiero decirles que es solo Dios es el que establece las relaciones perfectas, las rectas relaciones entre los hombres. Anótenlo en Lucas 1:32, se anunció que Jesús sería el Hijo de Dios y el Hijo de David en su nacimiento. El mismo Jesús en Lucas 2:49 llamó mi Padre, cuando él se quedó en el templo en los asuntos de su Padre y luego sus padres terrenales lo fueron a buscar, les reconvino y dicen, los asuntos de mi Padre me es conveniente estar. Lucas 2:1 menciona a Augusto César, que era el César cuando nació Jesús y mandó a hacer el censo. ¿Saben ustedes cómo le llamaban al César o el César Augusto? ¿Cómo se hizo llamar? Hijo de Dios. Hijo de Dios. En un mismo tiempo, en un mismo momento, un gobernante se hizo llamar Hijo de Dios y un niño nacía ya con el título Hijo del Altísimo, Hijo de David. Ya quien se acuerda de Augusto César, pasó a la historia. El Hijo de Dios es nuestro Señor. Termino así. Predicar el Evangelio trae la paz del perdón. Traigamos a todos y a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, traigamos a nuestra comunidad y al mundo entero la paz del perdón. La paz del perdón, porque solo el que perdona puede ser perdonado. Y en el perdón hay paz. Les agradezco mucho que me hayan atendido. Yazaret, adelante, tienes el micro. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Yo voy a continuar con Mateo 5:33 al 37. Acordémonos entonces que terminamos el estudio pasado con el tema del divorcio, ¿verdad? Después de hablar sobre este tema del divorcio, Jesús pasa al tema de los juramentos. Es una secuencia, pues, entendible, ¿verdad? Porque, pues, precisamente Jesús lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Él quiere dar carácter a todo aquello que involucre nuestra conducta, nuestro hablar, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Todo, ¿verdad? En todos los compromisos que hacemos en esta vida. Acordémonos que hablamos sobre estuvo como implícito el tema del matrimonio, que el matrimonio es un compromiso que hacemos en esta vida, pero no solo eso, hermanos, sino también el contrato que firmas en tu empresa, ¿verdad? Cuando inicias un nuevo trabajo, ese es un compromiso que haces en la vida y en las cosas más cotidianas, como las promesas que haces a tus hijos, las promesas que haces a tu esposa, en las promesas que haces a tu prójimo, a tu cliente, ¿verdad? De tu negocio. Esas son las cosas cotidianas de la vida, ¿verdad? En las que Jesús quiere mostrarnos su carácter. Entonces dice Mateo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos,
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Este es el cuarto ejemplo que hemos venido estudiando de la ley, donde el cuarto ejemplo, pues, de la justicia del reino, ¿verdad? En contraste con la que enseñaban los escribas, ¿verdad? En esa época. ¿Y en qué se basaba, pues, esta ley sobre los juramentos? Vamos rápidamente a Éxodo 27. Y si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Éxodo 27. Amén. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nombre. Y aquí está, es parte de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Entonces aquí prohíbe tomar en vano el nombre, pues, de Dios. Ahora, hay otra comparación, vamos a Levítico 19, versículo 12. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Dice la palabra de Dios, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ajá. Bueno, entonces aquí no es la cita directa, ¿verdad? Sí, pero es un resumen, pues, de lo que enseñaba el Antiguo Testamento sobre el tema de jurar en nombre de Dios y no tomar su nombre en vano. Ahora, los escribas y fariseos habían elaborado un sistema de juramentos y es muy gracioso porque para evadir el corromper pues este mandamiento, ¿verdad? Y con eso pues se les permitía o ellos mismos se engañaban y engañaban a otros pues con este sistema de falsos juramentos y simulaban de esta manera comprometerse en todos sus asuntos. Si ellos iban a hacer un negocio y ponían su palabra como garantía, ellos decían, no, te lo juro por Jerusalén, ¿no? Te lo juro por Jerusalén que voy a tener tu dinero tal día. O te lo juro por mi cabeza, porque usaban muchas cosas para jurar que no fuera el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley decía que si usabas el nombre de Dios falsamente, pues rompías, ¿verdad? La ley. Entonces ellos idearon un sistema de juramentos de manera que pudieran comprometerse cuando su intención tal vez era lo contrario, ¿no? Era hacer una trampa, un chanchullo, ¿no? Entonces, si el juramento incluía el nombre de Jehová, era un juramento que al 100% debía obedecerse, porque de otra manera rompían la ley, ¿verdad? Si no, o sea, si se juraba pues por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, el que juraba no quedaba realmente comprometido pues con su juramento. Y esto de cierta forma pues era una hipocresía, ¿verdad? Y Jesús rechazaba completamente pues esta forma de ser farisaica y su sistema de juramentos. Ahora, Jesús nos está enseñando que su reino se basa en la verdad. Incluso Jesús vino a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es aquí donde recae este mandamiento y esta enseñanza que podemos decir es algo tan común y tan simple en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir Jesús? Pues que Él quiere que nuestra vida, al igual que nuestra conducta en todas las áreas de nuestra vida, estén basadas en la verdad. Por eso es que Jesús reprobaba esta conducta farisaica, porque ellos decían, yo cumplo la ley
mientras no mencione el nombre de Jehová. Yo le hago un juramento a mi prójimo, pero no estoy comprometido a hacerlo porque no estoy jurando por el nombre de Dios. Y entonces eso se prestaba a engañar al prójimo. Incluso en Levítico 19:20, como ya lo leímos, 19:12, si leemos del 9 al 14, habla sobre el trato hacia el prójimo. Ajá, y la conducta con el prójimo. Entonces, Dios es verdad. Ajá, Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, el evangelio es la verdad de Dios. Nuestro hablar entonces, pues debe ser sencillo y sincero. Dice Jesús, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Nada de que sí, pero, o no, pero, no. Sí, sí, no, no. No debe ser necesario entonces reforzar nuestras palabras con juramentos. Más adelante, en Santiago 5:12, también Santiago toca este tema. Vamos rápidamente. Yo lo voy a leer, Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ajá. Entonces, este pasaje habla sobre nuestra vida cotidiana. En nuestro andar diario, así debe de ser nuestra conducta. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ahora, en la palabra de Dios, hermanos, hay algunas citas, y ahorita las vamos a mencionar, ¿verdad? Donde como parece que el apóstol Pablo, por ejemplo, hace un juramento y usa de intermediario a Dios, ¿no? O sea, poniéndolo como garantía de que su palabra, pues, se va a cumplir. Por ejemplo, vamos a Mateo 26:63. Si alguien lo tiene. Mateo 26. Ay, perdón. Mateo 26. 63. Sí. La palabra de Dios dice así, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y después dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, ¿no? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí el sumo sacerdote le pedía a Jesús que jurara en nombre de Dios, ¿no? Por el nombre de Dios viviente, que le dijera si él era el Cristo, ¿no? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, o sea, Jesús no lo negó ni nada, él dijo, tú lo dijiste, ¿no? Y pareciera que se hace, pues, un juramento. Entonces dice después, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, dice, esta parte pues tiene que ver con hacer juramentos. La tradición, o sea, la ley, solo decía, el mandamiento en Éxodo, solo decía, no juréis falsamente. Y es un punto de vista correcto. ¿Qué ocurría? ¿No? O sea, lo terrible de esto es que en los tiempos de Jesús, esta enseñanza había sido tremendamente abusada. Ajá, o sea, las palabras del Señor no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no es una cita directa como el uso en Levítico 19:12, que dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Ajá, sino que significa no jurarás falsamente. O sea, los judíos eran notables en su modo de ser y en su modo de andar por el uso frecuente de juramentos en conversaciones de lo más simple. En cualquier situación ellos juraban. Te juro por el cielo que esto es así, ¿no? En una plática a lo mejor ellos ya lo hacían tan común, el jurar y el jurar y el jurar,
Entonces, y juraban por el templo, por el altar, por un cordero, por las vasijas del templo, por la ley, juraban por Moisés, por los profetas, por la vida de los rabinos. O sea, ellos comprometían cualquier cosa y mientras no fuera el nombre de Dios, ellos estaban bien con eso porque no estaban rompiendo la ley. Tan común era entonces la práctica que aún entre los que se hicieron cristianos judíos, continuó como un gran mal esta tradición, esta costumbre, mala costumbre de jurar por cualquier cosa. O sea, entonces no es de raro que Santiago, por eso es que toca esta cita. Santiago 5 habla de nuevo y dice, hermanos, es que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. ¿Por qué? Porque había todavía esa costumbre dentro de los judíos que se hicieron cristianos, pues que hacían esto y no era correcto en su manera de andar, en su manera de proceder, pues esta situación de los juramentos a la ligera. Ajá. Entonces, el problema fundamental radicaba en una interpretación. Ajá. Los judíos pensaban que cualquier juramento que no incluyera el nombre de Dios, entonces no era necesario cumplirlo. Entonces, si ellos decían, te juro por la vida de mi esposa, que te voy a dar tu dinero, ¿no? A lo mejor si se debía dinero. Ellos no sentían ninguna presión en realmente comprometerse, porque si no mencionaba el nombre de Dios, ellos no se sentían con la obligación, pues, de cumplir. Ajá, de cumplir. ¿Por qué? Porque estaban, pues, jurando por algo banal. Ajá, algo que no fuera Dios. Entonces, esta mala interpretación de las escrituras y de la ley, pues dio lugar a esta práctica de la falsedad dentro del pueblo judío. Muy común en el tiempo de Jesús. Cosa que se prestaba, no era un simple juramento, se prestaba, hermanos, a la mentira. A que vivieran una vida de falsedad basada en la mentira, no en la verdad como Cristo quería que fuera. Ajá, o sea, Cristo nos vino a enseñar que nuestra vida debe de estar basada en la verdad, pero estas costumbres y esta mala interpretación de la ley solo promovían las mentiras dentro del pueblo judío, pero hoy en día no es algo extraño de ver. Hoy en día es muy común que se escucha la mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita blanca. Ahora, los judíos catalogaban, ellos decían, ay, pues si es un compromiso chiquito, algo no importante, pues te juro por el cielo, ¿no? Si ya era algo de mayor categoría, no, pues te juro por Jerusalén, ¿no? Y pues era raro que ellos usaran el jurar por Dios, porque sabían que no iban a cumplir y a comprometer su palabra, porque estaban en su corazón, su intención era hacer engañar a su prójimo, pues no juraban por Dios, ¿verdad? Pero ellos catalogaban así, o sea, el juramento era de acuerdo a lo que comprometían. Entonces, ¿qué enseña Cristo? Cristo dice, pero yo os digo, y esa es la interpretación del dador de la ley, ¿verdad? Del fundamento de la ley. No juréis en ninguna manera. Es lo que Cristo viene a enseñar. A primera vista, entonces, resulta difícil armonizar las palabras de Jesús, pues con la enseñanza del Antiguo Testamento. Ajá. Además de que los que ya leímos en la ley en Éxodo y en Levítico, hay otros textos, que mencionan algo sobre los juramentos, por ejemplo, en Deuteronomio 10:20, que dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. O sea, pareciera que aquí se está contradiciendo. También en Jeremías 12:16-17, solo anoten la cita, hermanos. Dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová,
Así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Hay otros versículos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como ya se los había mencionado, Pablo invoca a Dios como testigo en Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿cuál es la realidad, verdad, de estas palabras de Jesús que dice, no juraráis en ninguna manera? Bueno, para comprender lo que quiso decir, debe entenderse entonces que esta teoría judía sobre los juramentos de ese tiempo, ¿verdad? Según la enseñanza judía, algunos juramentos debían ser cumplidos fielmente, pero otros no. Ajá. Como, por ejemplo, como ya lo dije antes, los juramentos que implicaban el nombre de Dios eran obligatorios para el judío, pero otros que implicaban otras cosas, como el cielo, la tierra, su cabeza, etcétera, no era obligatorio que los cumplieran y podían quebrantar su juramento y según ellos no pasaba nada. De modo que la evasión, ¿no? La evasión a realmente vivir una vida de verdad, esta evasión, pues se había convertido en todo un arte para los fariseos, ajá. Entonces, los juramentos surgen por el hecho, pues, de que los hombres tendemos a decir mentiras por naturaleza. De modo que necesitamos siempre una garantía para que alguien nos crea, ¿verdad? Es por eso que decimos, no, mira, te lo prometo que sí te voy a pagar tu dinero. No, mira, te lo prometo que ya la siguiente semana te tengo tu carro, ¿no? Para los que luego tienen negocios, no, mira, te lo prometo que ya la siguiente semana te pago. Ajá. O sea, ¿por qué ocurren esta conducta de los juramentos? Pues porque en nuestra manera de ser y en nuestra manera de cómo nos movemos en esta sociedad, tendemos a ser mentirosos. Por eso se hacía uso de los juramentos. Pero esto se volvió una costumbre terrible, ajá, que lo único que hacía era el evadir el que nosotros debemos de vivir en base a la verdad, que se volvió un arte de evasión para romper el mandamiento que decía que no usáramos el nombre de Dios en vano. Ajá. Entonces, la enseñanza de Jesús tiene como objeto enfatizar el hecho de que Dios es omnipresente y que todo lo que decimos o hacemos debe hacerse a la luz de esta realidad, de que Dios nos está viendo, de que Dios nos está mirando. Él está presente en todo nuestro ser y no puede impedirse que Él escuche cada una de nuestras palabras. Entonces, hay una advertencia. Jesús nos recuerda y deja bien claro que el hombre no tiene control sobre su propia vida, de modo que es insensato que alguno jure por su cabeza, porque juraban hasta por su cabeza los fariseos, ¿no? Entonces, griegos, romanos y judíos acostumbraban a jurar por su cabeza como una manera de decir que estaban dispuestos a perder la cabeza si no cumplían con lo que decían. El Señor sugiere que es algo ridículo que alguien jure por su cabeza si no tiene el más mínimo control sobre ella. Ajá. O sea, no podemos jurar sobre cosas que ni siquiera nos pertenecen. Está más que entendible porque Jesús entonces dice, a pesar de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, Él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque no te pertenece a ti, humano, es el trono de Dios, ni por la tierra, porque tampoco te pertenece, es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque tampoco te pertenece, es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro
un solo cabello. O sea, Jesús decía, esas son cosas que solo a mí me pertenecen, tú no las puedes apostar, ¿no? O poner como garantía de tu palabra mentirosa. Ajá, porque si tu intención es actuar en falsedad, o sea, ¿cómo comprometes algo que ni siquiera te corresponde? Entonces Jesús termina diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. O sea, literal, ¿no? Que nuestra palabra sea sí, sí, no, no. En medio de la mentira y de la superficialidad existen tanto entonces, en ese tiempo como ahora, aquel que es hijo del reino y seguidor del Mesías. Uh-huh. O sea, nosotros como hijos del reino, como seguidores de Cristo, como sal de la tierra y luz del mundo, nosotros tenemos la obligación de obrar diferente de cómo obra el mundo. La idea es que si eres seguidor de Cristo, entonces tu sí siempre debe ser sí y tu no, no. Un verdadero discípulo de Cristo no mezcla el sí y el no. Por el contrario, el seguidor de Cristo no tiene necesidad de jurar, puesto que debe caracterizarse por decir siempre la verdad frente a cualquier circunstancia. Ajá. O sea, ¿qué nos está diciendo? No te dejo opción para mentir. No hay espacio para la mentira en tu vida y en tu andar. Aquí ya no es una situación como en los anteriores, ¿verdad? De la conciencia del corazón. Aquí habla Jesús ya directamente de tu conducta, de cómo te conduces en el mundo y en tu vida cotidiana. Y dice que tu sí debe de ser sí y tu no, no. Ajá. Jesús nos manda a actuar como le agrada a Dios. Entonces, así termina entonces Jesús su enseñanza acerca de los juramentos. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, la expresión de mal procede podría tomarse como pues que proviene del maligno, ¿verdad? Que viene de Satanás. Pero pues también puede tomarse que lo que es más de esto, pues tiene un origen maligno y no verdadero. Y algo que no es verdadero. La tendencia humana es siempre culpar a otros de nuestros propios errores y malas decisiones. Ajá, como ocurrió en el huerto del Edén. Lo más sencillo sería culpar al maligno, ¿verdad? A Satanás cuando nos equivocamos. Pero lo correcto, sin embargo, es admitir, pues que se ha actuado bajo la influencia de una naturaleza pecaminosa y que tal vez hasta hoy en día nuestro andar no ha sido el correcto. Ajá. ¿Y qué debemos hacer? Pues lo mismo que nos ha enseñado Cristo en los otros estudios, es que debemos de ir a Él en un genuino arrepentimiento. Ajá. El apóstol Juan escribe en tercera de Juan, versículo 4, él escribe, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es una realidad entonces que esta práctica de engañar a los demás, haciéndoles creer que se haría todo si por lo que apostaban, ¿verdad? Todo lo contrario, pues fue algo que provocaba gran pesar en el corazón de Jesús. Ajá, porque lo usaban de una manera para engañar a su prójimo. Cumplían la ley, sí, porque no rompían el mandamiento de no jurar en nombre de Dios, pero lo usaban para engañar a su prójimo en sus negocios y en todo lo que hacían. Y entonces es obvio que esto no le agradaba a Jesús, y más cuando él sabía pues que esto estaba ocurriendo con aquellos que se llamaban hijos del reino. Es por eso que Jesús tenía que regular esto y enseñarnos, ¿no? La verdadera enseñanza sobre esta práctica de la ley. Entonces, hoy por hoy, pues Jesús espera que todo hijo de Dios marque la diferencia en cuanto a la confiabilidad de su palabra. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Con esto termino. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de
de oración, Padre, de meditación, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy, Señor, nos has enseñado, Padre, tú la dejes, Señor, en nuestro corazón, Padre, y que dé fruto, Señor, que dé fruto, Señor, en nuestra vida, Señor, y que la pongamos por práctica, Señor. El ser pacificadores, Padre, y el conducirnos, Señor, siempre con la verdad, Padre, como es lo que Jesús, Señor, vino a enseñarnos, Padre, que nuestra vida, Señor, siempre debe de ser transparente, Padre, y no solo delante de tus ojos, Señor, porque tú escudriñas el corazón, pero también debe de ser transparente, Padre, delante, Señor, de los hombres, Señor, y cómo nos conducimos, Señor, con nuestro prójimo y con nuestra familia, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Nos ayude, Señor, a ser esos agentes de paz, Señor, pacificadores, Padre, y a conducirnos siempre, Señor, con la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Amén. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Rosy Galván si puede orar por la vida de Yazaret y por la vida del pastor Jorge David, por favor. Claro que Hermanita sí, pastora. Rosy. Sí, claro que sí, pastora. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de Yazaret, Señor, por la vida del pastor David Laguna, Señor. Muchas gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por su dedicación, Señor. Gracias por este tiempo que emplean, Señor, para preparar sus estudios, Señor, para darnos este alimento a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada vez, Padre Santo, que ellos nos ministran, Señor, aprendemos nuevas cosas. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice sus vidas, Señor. Sigue depositando, Señor, gracia y sabiduría en sus vidas para seguirte sirviendo como lo están haciendo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Hermanos, bendiciones. Recuerden que tenemos nuestra lectura bíblica. Yo les pido en el canceló. amor del Señor que Se si pueden canceló. conectarse, pues nos conectemos a la lectura bíblica. Pastora, se Reciban todos canceló. un Se abrazo. cancela la lectura del día de hoy. Ah, ok, Una ya se disculpa, canceló. cancela. Bueno, ni hablar. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Reciban un abrazo y nos estamos viendo el día domingo. Muchas Bendiciones. gracias, pastora. Gracias, Gracias, Pastor. pastora. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Pastor Gracias, David y pastor Yasa. Laguna. Gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones.